Gracias por ingresar a Un Café con la Biblia. Hoy tenemos la segunda parte de un tema que habíamos iniciado hace unos días atrás. Y tiene que ver con lo que está pasando en estos tiempos. En el margen derecho inferior de su pantalla podemos observar una imagen. Dos personas con una especie de reloj ahí en el centro. Este es el famoso reloj del fin del mundo, que simbólicamente expresa lo cerca que estamos de la medianoche. La medianoche representa el fin de los tiempos. Lo utilizan los científicos y de alguna forma los políticos para hacer conciencia a la humanidad ante una amenaza contundente que hay en el mundo. Nunca estuvo tan cerca. Muchas veces estuvo a 17 minutos, 14 minutos, 12 minutos, pero ahora está a menos de 2 minutos. Sí, dice que faltan 100 segundos para la medianoche, es decir, 1 minuto y 40 segundos. Aunque es una forma simbólica y nadie sabe cuándo será el fin de los tiempos, pues estas personas están hablando que el planeta está sufriendo, está quedando en el último de los tiempos. Vamos a ver este tema. ¿Acaso estamos en el último de los tiempos? ¿Estamos viviendo esos tiempos finales? Quédese y nos daremos cuenta de la profecía que habló Jesús. Cómo se cumplió, cómo se cumple y cómo se va a cumplir. En el video anterior, que se titulaba Identifica el momento profético, hace unos días atrás, vimos cómo se cumplía la profecía en Jesús de una forma muy literal, cómo aquellos profetas siglos antes decían lo que iban a acontecer y los detalles era lo que le daba vida a la profecía. Ahora veamos cómo se nos olvida, cómo al ser humano se le olvida lo que Dios dice y en algún momento está presentando el escenario profético ante sus propios ojos y las personas se vuelven ciegas, se les olvida. Mira aquí, por ejemplo, este pasaje. Jesús venía haciendo unos milagros. Jesús venía acaba de hacer un milagro de alimentar a 5.000 personas y en otra ocasión a 4.000 con unos pocos peces y con unos pocos panes. Sin embargo, los discípulos vienen discutiendo porque cuando ellos cruzan el mar de Galilea, dice, no trajimos pan. Y Jesús se da cuenta de que ellos venían discutiendo. Y les dice, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? Mire cómo hace la expresión Jesús aquí. Todavía no han entendido ni se dan cuenta. Tienen tan cerrado el entendimiento, les dice Jesús a ellos. Tienen los ojos y no ven y oídos y no oyen. ¿Acaso no se acuerdan? Mira cómo llama la atención de los discípulos, aquellos 12 discípulos que habían visto aquellos milagros. Y les dice, el 19, cuando repartí los 5 panes entre los 5.000 hombres, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos contestaron, 12, Señor. 12 pedazos, sobraron canastas. Canastas sobraron, 12 canastas. Y cuando repartí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron, 7 canastas. Entonces les dijo, todavía no entienden. Y es que esto es una muestra que el ser humano, por más que vea que el Señor hace milagros, por más que vea que las profecías se están cumpliendo, se les olvida de inmediato.
no pueden tener la capacidad de retener y hacer una asociación de lo que pasó ayer, de lo que hizo ayer, por medio de la mano del Señor que sucedió y que puede suceder ahora. Recordemos que Jesús muchas veces la semana en que iba a ser arrestado, Él habló, les dijo claramente a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado ante el concilio, sea juzgado, sea crucificado, muera, pero al tercer día va a resucitar. ¿Recuerdan que por muchas ocasiones lo dijo antes de que se lo llevaran? Y en el momento que se lo llevan, los discípulos se vuelven, se les cierra la mente y no entienden lo que pasa. Después, cuando vienen aquellas mujeres el tercer día de la semana y les dice a los discípulos que estaban encerrados por miedo en un aposento, les dice, el Señor no está en la tumba y hemos encontrado a dos varones vestidos de blanco que nos dicen que el Señor no está aquí. Ha resucitado, pero ellos no le creen a las mujeres y dos de los discípulos corren a la tumba y no entienden lo que pasa. Ven la gran piedra corrida, entran en el habitáculo y no encuentran a Jesús. Solamente unos lienzos bien arrollados, dice el evangelista, bien acomodados. No entienden lo que está pasando. Y después aquellos dos hombres que iban de camino. Recuerda que iban pasando sobre las cosas que acontecieron en Jerusalén. Y Jesús de una forma misteriosa se les acerca y les dice, ¿qué son estas pláticas que tenéis entre vosotros? Y ellos les dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ocurrió estos días en Jerusalén? Claro, esos dos discípulos no sabían que estaban hablando con Jesús. ¿Cómo es que a las personas se les olvida las palabras que Jesús, que el mismo Dios dejó en las Escrituras? No somos diferentes a ellos. Se nos habla del fin de los tiempos y cuando sucede algo nos asombramos. ¿Qué es lo que está pasando? Sigamos con el estudio de la profecía. Vayamos ahora al capítulo 24 del libro de Mateo, donde Jesús habla del fin de los tiempos. Y dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, aquí es Jesús el que está sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aquí Jesús está hablando, es un capítulo muy amplio que habla de aproximadamente 2 o 3 eventos. Porque los discípulos le preguntan en base a una afirmación que Jesús había hecho versículos antes. Si usted se va en el versículo 1 o 2, se dará cuenta de que ellos iban paseando por el templo. Y los discípulos se asombraron de aquella majestuosidad de edificio, pues sus columnas eran muy anchas, muy gruesas, enormes, su altura era frondoso, era un templo inigualable, grande, asombroso, imponente. Y le hacen el comentario a Jesús, mira Señor, todas estas columnas,
Ellos pensando que Jesús le iba a decir si este templo va a prevalecer por siempre. En vez de eso, Jesús le dice, mire toda esta construcción. Va a venir el tiempo en que no quedará piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido. Pero ¿cómo es posible que un templo tan grande, tan erguido, frondoso, fuerte pueda ser destruido? ¿Cómo es que Dios no protegió ese templo? Era el templo donde se hacían los sacrificios, donde se le ofrecían las ofrendas al Creador. ¿Cómo es que no lo va a proteger? Parece contradictorio. Entonces los discípulos comienzan haciéndole estas preguntas. Y mira que hay 3 preguntas ahí. Dice que los discípulos aparte, cuando Jesús estaba en el monte, sentado ahí, en el monte de los olivos, le dicen, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se va a destruir el templo? ¿Cuándo se va a rodear a Jerusalén? ¿Y qué señales habrán de tu venida? Le dice. Pero también le preguntan, ¿y del fin del siglo? Es por eso que este pasaje de Mateo 24 y el siguiente capítulo es un poco confuso, porque los discípulos hacen 3 preguntas y Jesús da 3 respuestas. Lo que pasa es que las respuestas no están enumeradas. El escritor las pone tal y como las recuerda. Sin embargo, hay elementos de una profecía dentro de otra profecía. Y veamos cómo sigue. Jesús habla, por lo menos esta es la parte de la destrucción del templo y de Jerusalén. Y dice, respondiendo Jesús a esas preguntas, dice, mirad que nadie los engañe, porque en esto hay confusión. Recordemos que a través de los tiempos de la humanidad ha habido confusión. Porque dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Desde que Jesús hizo o dijo esas palabras, hasta el día de hoy han venido cientos de personas diciendo que ellos son la salvación, que son el Mesías, que son los ungidos, que son el Cristo. Han ofrecido, y no solamente personas de corte religioso, sectarios, que han lavado el cerebro a muchos grupos de personas, sino también personas con intereses políticos, económicos. A través de la historia ha podido mover el mundo y han venido muchos en su nombre. Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Muchos siguieron a Hitler pensando que la ideología que él tenía era la mejor para el mundo. En los Estados Unidos a través de la historia se han levantado sectas y a través de todo el mundo, pero se han levantado movimientos sectarios donde incluso han inducido a las personas al suicidio. Y estas personas como corderos al matadero han ido ahí, pensando que tienen la salvación por medio de estas acciones. Y también dicen, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Jesús está hablando de una realidad, que a través de la historia íbamos a escuchar de guerras y rumores de guerras. Aquellos que presenciaron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, muchos hablaban del fin del mundo, pero no se dio. ¿Por qué no se dio si se escucharon guerras y rumores de guerras? Porque la profecía se cumple. Jesús dice, mire que no se turben, no se asusten. ¿Por qué no nos vamos a asustar? Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, está hablando Jesús. No es que por las guerras iba a venir el fin, sino que esto iba a ser
parte de las tribulaciones que iba a enfrentar las personas después de que Jesús habla estas palabras. Y entonces dice que las guerras no marcan el fin del mundo, marcan el principio de dolores. Porque mira lo que dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de revueltas sociales, políticas, religiosas. Hoy hay guerras por asuntos políticos, pero por asuntos religiosos también. Vemos cómo los musulmanes mueren por su fe, mueren por una ideología política religiosa. Y no solamente mueren, sino que matan a través de los atentados a cientos de miles de personas. Hay guerras y rumores de guerras, hay falsos cristos, pero aún no es el fin. Porque se levantarán estas naciones contra naciones y reino contra reinos. Y dice que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto lo hemos experimentado. Hemos visto pestes a través de la historia. Después de las guerras se han levantado pestes. Han habido hambres a través de la historia, pero hoy por hoy el hambre se ha incrementado en el mundo. Tenemos unos videos que está pasando en el mundo. Te aconsejo que veas estos videos en este canal, que está pasando en el mundo en la parte 1, 2 y 3. Estamos hablando de las pestes, de las hambres. ¿Cómo es posible que haya hambre si hay dinero en el mundo para erradicar el hambre? Sin embargo, la maldad del hombre ha acrecentado esta gran falta. Y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Cuán escandalosos han sido los terremotos a través de la historia. Y recordemos 2011, el terremoto de Japón. Cómo a través de un movimiento telúrico vinieron también el maremoto que inundó toda la ciudad. Y hubieron cientos de miles de muertos. Después de eso hemos experimentado muchos más terremotos en diferentes, como el de Chile también, que se dio. Y si usted hace un inventario de terremotos desde hoy, a todos los registros que se tienen son cientos de miles. Pero dice, y todo esto será principio de dolores. Estamos tratando de responder una pregunta al principio. ¿Estamos en el fin de los tiempos? Estamos en el fin de los tiempos. ¿Por qué estamos en el fin de los tiempos? Porque el fin de los tiempos, el principio de dolores, inicia desde que Jesús habla estas palabras, desde que Jesús resucita y va al cielo con el Padre, comienzan el principio de dolores. Y veamos cómo sigue. Continuando con el texto de Mateo 24. Vea el verso 9 lo que dice. El principio de dolores comenzó muy pronto. Y dice el texto: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estamos enfrentando un texto que se cumple casi inmediatamente, años posteriores a que Jesús asciende al cielo. Ahí comienza a cumplirse, porque recordemos que la profecía no es solamente un evento en particular, sino
que es un evento que se desarrolla a través del tiempo. Recordemos el nacimiento de Jesús. Aquellos profetas 600 o 700 años antes profetizaron el nacimiento de Jesús y hubo movimientos políticos, se movieron piezas revueltas para que Jesús naciera en Belén mediante aquel censo. Pero la profecía se viene cumpliendo, se viene acomodando año tras año, día tras día. Mira lo que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Todos los discípulos de Jesús fueron muertos a filo de espada, algunos desgollados, crucificados. Todos aquellos seguidores fueron perseguidos. De hecho, así se expandió la iglesia porque hubo persecución. Con ese propósito también, para que se expandiera a través de las naciones. Recordemos el apóstol Pablo cómo perseguía a la iglesia y los arrastraba. Dice que agarraba a los cristianos y los arrastraba, los mataba, como muere Esteban. Pero sigue diciendo: y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, por causa del nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces. Hay muchas personas que no soportan esta tribulación y van a entregar a sus parientes y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Habrá odio. Muchos falsos profetas se levantarán también. A través de la historia se han levantado profetas hablando palabras supuestamente de Dios que no se cumplen. Y hoy los tenemos en nuestros medios también. La profecía se sigue cumpliendo. Hoy tenemos personas que se llaman ser profetas o apóstoles y hablan profecía del Señor. Tienen incluso calendarios proféticos para cada año, pero ese calendario, esa profecía nunca se cumple. Estos son falsos profetas y se levantarán, dice, y engañarán a muchos. Pero usted ve que detrás de esos profetas, detrás de ellos, van multitudes, porque la profecía se sigue cumpliendo. Desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora se sigue cumpliendo. Y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es que la maldad comenzó a multiplicarse sin precedentes. Encontramos ya en los libros de la Escritura, en los libros que escribe Pablo, que escribe Juan, cómo se había levantado revueltas, odio, divisiones entre las mismas iglesias, congregaciones. Se va a enfriar el amor de muchos. Se comenzó a enfriar desde los tiempos de los apóstoles y hoy por hoy se ha enfriado más que nunca. Pero dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que está hablando ahí de que no abandones la fe, que no abandones los rudimentos de tus creencias, lo que aprendiste desde un principio, lo que habéis oído, en eso se mantenga. No podemos estar cambiando la escritura, no podemos estar moldeándola conforme las culturas, conforme la época, conforme a la situación política en que vivimos. La escritura es una y esa no se moldea. Tenemos que perseverar hasta el fin en nuestra fe. Sigamos leyendo. En el verso 14. Dice de la siguiente forma: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí al parecer Jesús marca una pauta y dice que el fin viene cuando el evangelio sea predicado. Pero mira lo que dice, que tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Es necesario que todas las naciones conozcan, sepan del mensaje de Dios, de la salvación, del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, tienen que saber de que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos hoy hablan de que el evangelio ya se predicó en todo el mundo, por medio del internet, por medio de las redes sociales. Y si bien es cierto, eso se ha hecho, nunca antes las personas han escuchado el evangelio como hoy, por todos los medios. Sin embargo, también existe una región del mundo, lo que llaman las agencias misioneras la ventana 1040. La ventana 1040 es una región del mundo donde el evangelio no ha podido entrar según las estadísticas. Y mira que digo según las estadísticas o los estudios misioneros que se han hecho. Y se llama la región 1040 porque en el mapa, si tú la miras, es como un rectángulo, una región. Son aquellos países musulmanes, son los países donde tienen religiones hindúes, budistas principalmente. 1.000 millones de musulmanes se dice que existen. Y estas personas son religiosas radicales, es decir, son celosas de su religión. Ellos matan y mueren por su religión. Aquí los hombres y mujeres que se ofrecen para ir a esos países tienen que andar de forma clandestina. Ahí no se puede andar una Biblia, no se puede predicar en las aceras, no se puede parar en los kioscos de los parques para hablar libremente de la verdad del evangelio, porque ellos tienen una sola verdad y ellos usan el Corán y otros libros para predicar, los cuales no son la Biblia. Son religiones extremistas que no son verdaderas. Pero estas personas no se les permite escuchar el evangelio. Pero existe la incertidumbre de que si estas personas han escuchado o no realmente la palabra del Señor. ¿Cuántos frutos del evangelio han habido ahí? Son cientos y miles de misioneros que se introducen cada año para hacer la obra del Señor. Entonces no sabemos en realidad cuántos han escuchado el evangelio, a cuántos se les ha predicado. Y Jesús dice que entonces será el fin. No dice cuánto tiempo después o en qué momento, porque el fin viene como ladrón en la noche, sin que nadie se dé cuenta. Viene en algún momento cuando la gente menos lo espera. Quisiera dejar esta reflexión hasta aquí. Este estudio continúa. Si tú quieres saber más sobre este estudio de la palabra, si quieres que continuemos con el tema, deja un comentario y pídelo. Y di ahí, quiero que sigan con el tema. Quiero saber de usted. Gracias por estar en un café con la Biblia. Que Dios les continúe bendiciendo.